Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a Buenas noches, iniciar. profe. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Empecemos aquí por la lista. Brian Albán se encuentra por aquí. César Andrade. Instructor Brian Albán. Bueno, señor Brian, bienvenido. César Andrade. William Ardila. Presente. Jaime Argüello. Buenas noches. Buenas noches. Kevin Buitrago. Kevin. Carlos Castillo. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Edwin Correa. Presente, profesor. Buenas noches. Marlon Cruz. Uri Fuentes. Mónica Gómez. Presente, profe. Buenas noches. Sebastián Larrota. Jonathan León. Lady Luque. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Steven Martínez. Presente, profe. Pedro Muñoz. Mayron Profe, creo que Páez. saltó. ¿Cómo? Se saltó. Yo soy Steven Martínez y puso fue abajo. Sí, señor. Sí, Buenas sí, fue noches, Laura, Andrés sí, señor. Páez. Qué pena. Laura Moreno. Presente, instructor. Bueno, Pedro ya por aquí lo vi. Mayron Páez. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Feiner Prieto. Dubán Ramos. Nicolás Suárez. Presente, instructor, buenas noches. Buenas noches. John Tibatá. Presente, instructor. Buenas noches. Buenas noches. Leonardo Villar. Bueno, faltará César Andrade, Marlon Cruz, Yuri Fuentes, Jonathan León, Feiner Prieto, Duan Ramos, Leonardo Villar, ¿alguno de ellos? Ay, venga, a ver, miro a verle a lista, a ver. Villar, Prieto, Ramos, no lo veo. Feiner Prieto, sí, ahí ya lo estoy viendo, pero en el chat. Listo. Creo que no veo a los demás. Bueno, sigamos entonces. Ok, entonces continuemos acá. Miremos esto. Listo. Y entonces vamos a ver el tema de VLAN. En este caso, si ustedes se acuerdan, de ayer utilizamos una interfaz que era la interfaz virtual para asignar una dirección IP al switch. Recuerden que a los switches pues no se les puede asignar a los puertos una dirección IP. En este caso, para hacer ese tipo de trabajo, nos toca asignarlo en una interfaz virtual. Bien. Por supuesto, se llama VLAN, pero pues no es que ese sea el concepto de VLAN. Bien. Básicamente la VLAN, para lo que me sirve, es algo que está relacionado con las pruebas que estamos haciendo ayer. Si ustedes se acuerdan, las pruebas de ping
que estábamos haciendo entre distintas direcciones, en algún momento habían unas que respondían y otras que no. De forma lógica, si nosotros hacíamos un ping entre dos subredes, entre IPs de dos subredes diferentes, pues no funcionaba. De forma física, se puede aislar también la parte física, ¿sí? Para que dos elementos pues no se respondan entre sí. Pero más relacionado con la parte lógica es cuando nosotros hacemos pues estas operaciones como por ejemplo la de subredes. Las VLAN también me hacen algo similar, ¿sí? Ese es como un híbrido entre la parte lógica y la parte física, pero pues más lógica que física. Las VLAN entonces también me va a permitir separar elementos, ¿bien? Y aquí hay un ejemplo en esta gráfica de separación. Entonces, ¿qué están en este momento? Pues mostrándonos, están mostrándonos 3 switches básicamente en cada uno de los pisos de un edificio y cada uno de los pisos del edificio pues adicionalmente tiene empleados de distintas áreas, ¿sí? No es que todos los empleados estén involucrados en un solo piso o estén todos reunidos en un solo piso. Están, digamos, separados en varios pisos, ¿sí? Digamos, de una misma área. Si hacemos una separación de área, en este caso, basado en las IPs, por ejemplo, hacemos subredes por área, pues básicamente podríamos agrupar a esas personas. Es una forma de división. En este caso, la forma de división también se podría realizar directamente en los switches, ¿sí? Y hacer que cada uno de los switches pues controle por separado el tráfico que se mueve en cada uno de esos grupos. Entonces, para ello, se le crea una VLAN y que de forma lógica hace que ese grupo pues maneje todo su tráfico a través de esa VLAN. Esto, por supuesto, lo hace el switch. Este es un trabajo del switch que tiene especial y que le sirve para hacer ese tipo de divisiones. Los routers hacen otro tipo de divisiones, pero ya basado en los puertos que ellos tienen conectados, ¿sí? Y en las IPs que ellos sí pueden manejar a través de sus puertos. Entonces, pues ellos hacen un trabajo también de división, digámoslo así, pero bueno, de otro tipo de división que más adelante veremos con el router. Los switches, pues como no se les puede colocar algo así parecido al router, nos toca configurar esas divisiones o esas separaciones de forma lógica en los switches, ¿sí? Y para eso pues tenemos redes virtuales. Entonces es como si organizáramos subredes pero de forma virtual y dentro de los switches. En este caso sin necesidad de direccionamiento. Más bien es como con una configuración lógica que se le haría al switch. Bien, entonces esta separación básicamente me divide el tráfico de cada uno de esos grupos, ¿sí? Y perfectamente pues todo eso lo puede hacer un switch de capa 2, que esa es básicamente la forma de trabajar de un switch en la capa 2. Como les decía, los routers que sí entienden capa 3, pues ellos podrían entender todo lo que nosotros hacemos con subredes, ¿sí? Mientras que un switch, pues desafortunadamente no lo podría entender, ¿sí? Y la única forma de que él entienda todo, pues es a nivel de capa 2. Y a nivel de capa 2, pues él podría hacer algo muy parecido a las subredes lógicas, que en este caso es establecer las VLAN. Y por eso, pues él también puede controlar, así sea en capa 2, pero puede controlar eh, todo el tráfico y separarlo en varios segmentos o en varias LAN. Esa sería pues una de las variaciones. Por supuesto, el router no necesita hacer esto porque él es capaz de entender el direccionamiento y pues es más fácil para él hacer divisiones con ese direccionamiento. Para el switch pues desafortunadamente no es tan sencillo ese trabajo. Entonces un reemplazo de eso pues es utilizar las redes virtuales o las redes LAN virtuales, que en este caso pues también me van a servir para hacer divisiones. ¿Bien? Cuando tenemos esas LAN virtuales, pues una de las ventajas
que tenemos aquí es que no importa usted en qué switch esté conectado, usted puede estar en cualquier switch conectado de cualquier lado de la empresa, de cualquier piso, de cualquier área. Y el tráfico que usted maneja pues va a ser exclusivo para ese grupo al cual usted pertenece. En este caso, a la VLAN a la cual usted pertenece. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo colocan un equipo de, por ejemplo, un docente, ¿sí? Lo colocan en una VLAN, no importa que esté en un switch separado, ¿sí? Básicamente el tráfico hace que la VLAN pues maneje ese tráfico especial de esa VLAN y lo transporte o se conecte con otros usuarios de esa misma VLAN, ¿sí? Independientemente de en donde estén, eh, el tráfico se va a manejar dentro de esa VLAN, ¿sí? Aislando, por supuesto. No importa si tenemos direcciones X, Y, Z, no importa. En esta parte, la parte de direcciones, pues no importa. Solemos también pues atar las direcciones ahí mismo y también crear subredes con el direccionamiento para diferenciarlas. Pero básicamente el trabajo aquí no lo está haciendo la dirección, lo está haciendo es la VLAN que estamos configurando. ¿Sí? Entonces, el tráfico de esa VLAN, de lo que aquí mencionan que es el cuerpo docente, va a ser distinto al de otro grupo que aparece aquí abajito que se llama los estudiantes. ¿Sí? Entonces, ese va a ser otro grupo diferente, ubicado en distintas ubicaciones del edificio, conectado a distintos switches de acceso, ¿sí? Pero no importa dónde esté ubicado, no importa en qué switch esté conectado, si le configuran la VLAN, pues básicamente los switches van a hacer el trabajo de unir esos equipos, ¿sí? Porque ellos van a entender pues que ellos pertenecen a la misma VLAN y que van a ser un grupo pues muy separado. ¿Sí? Lo mismo pues pasa con la red de invitados. Entonces la red de invitados, por ejemplo, bueno, aquí están cableados, pero podría ser que nosotros también creemos una red de invitados aislada a través del puerto del switch y en uno de los extremos de ese cable pues coloquemos, no sé, un dispositivo inalámbrico y como una P y ahí coloquemos, por ejemplo, un portátil. ¿Sí? Y ese portátil, por supuesto, como está en esa VLAN de invitado, pues también va a mover todo el tráfico de esos dispositivos inalámbricos, pues todos a través de una VLAN. ¿Sí? Y así podemos aislar también los dispositivos inalámbricos, ¿sí? En su propia VLAN, para que por si de pronto alguien se conecta de forma inalámbrica y no es de nuestra empresa, pues lo tenemos también separadito en una VLAN para solo invitados. ¿Sí? Y pues no lo relacionamos con el resto de las VLAN o no le permitimos que se comunique con el resto de las VLAN que ya son de los empleados internos. Entonces, habría también pues ventajas en esa parte de la separación a través de las VLAN y esto ya lo harían los switches, independientemente, como les decía, de la localización que tengan, porque esto ya es a nivel más de configuración del switch. Entonces, esa manera organizada pues también es importante tenerla en cuenta. Si se dan cuenta de este ejercicio o esa gráfica que aparece ahí, igual tiene un nivel jerárquico que siempre se maneja en los diseños, ¿sí? No estamos en contra del diseño de la parte física, ¿sí? Estamos es como adicionando también esa característica de VLAN para poder hacer esas separaciones por intermedio de los switches. Entonces, no es que sea descabellado pues también tener ese método de separación, ¿sí? Así tengamos subredes también, pues perfectamente podemos tener VLAN sin problema. Bueno, en este caso entonces también existen unos tipos de VLAN pues especiales. Hay VLAN como por ejemplo la VLAN predeterminada y esa VLAN predeterminada en los switches es la VLAN 1. Ayer les mencionaba esa VLAN que es la única VLAN que siempre aparece en todos esos switches. Entonces, esa VLAN, que es la predeterminada, es la que siempre carga. Así se puedan crear otro tipo de VLAN o otra numeración de VLAN. La VLAN siempre va a quedar ahí como predeterminada. ¿Listo?
Bueno, y como es la predeterminada, pues ya saben qué es lo que va a buscar todo el mundo que quiera atacar, ¿no? La VLAN predeterminada. Bueno, pero nosotros pues inicialmente trabajamos sobre ella. En Packet Tracer, cuando tenemos un switch de estos, voy a ingresar aquí directamente al switch, que no se debería, pero ya saben por qué es que no se debería. En este caso, cuando voy a trabajar con un switch, voy a colocar aquí Enable, ustedes ya conocen qué es, y voy a colocar un comando que es show. Recuerden que los comandos show son para mostrar cosas. En este caso yo voy a querer que me muestre algo sobre la VLAN y hay una palabra adicional que se llama brief o brief, ¿listo? Que es como un resumen. Ese comando que acabo de digitar, show VLAN brief, me va a mostrar cuáles son las VLANs, cuál es el resumen de las VLAN que existen en el equipo. ¿Sí? Esto básicamente es una base de datos. Y la base de datos pues nos la muestra como una grafiquita, como si fuera una tabla. Y esa tabla nos está mostrando pues que todos los puertos del switch, que en este caso ya saben que en este modelo 2960 son 24 puertos Fast Ethernet y 2 GB Ethernet, todos están en la VLAN por defecto. ¿Sí? Y por aquí en la primera parte dice VLAN 1 o la columna del lado izquierdo es la que me dice el número de la VLAN, el nombre sería default, que en este caso es la defecto, el estatus es que está activa la VLAN o que está en funcionamiento y los puertos o la lista de puertos son todos los que están relacionados con esa VLAN. Entonces, si se dan cuenta, por defecto, la VLAN 1, que es la default, es la que tiene todos los puertos. Todos los puertos están configurados con esa VLAN por defecto. Entonces, el tráfico inicialmente pues no tiene ninguna restricción, digámoslo así. Todos están funcionando por la misma VLAN, entonces pues no hay ningún problema. No hay separaciones, digámoslo así. Pero esto pues no es la única forma de tener VLAN, ¿listo? Bueno, pero bueno, esa es la VLAN por defecto, que es lo que en algún momento necesitamos. Cuando hacemos configuración, también tenemos los computadores conectados a los switches y por lo general ellos lo que mueven son datos, ¿listo? Entonces, fuera de la predeterminada, que es predeterminada y que, pues bueno, muy interesante que exista la predeterminada, pero lo normal es que uno debería crear una VLAN de datos, ¿sí? Para empezar a separar las cosas. Entonces, si tenemos una, como aparecía en el ejemplo, una VLAN para docentes, voy a cambiar aquí este color un momento. Si teníamos una VLAN para docentes, ¿sí? Esos docentes pues se van a mover con una VLAN de datos, ¿sí? Esa información son datos lo que va a mover por ahí. Si está la de estudiantes, pues es lo mismo, ¿no? Una VLAN de datos, una VLAN de datos. Y si tenemos invitados, pues igual los invitados van a tener una VLAN de datos. En este caso podrían ser como les estaba mostrando en el ejercicio, en el gráfico, perdón, que son 3 VLANs diferentes, pero todas ellas pues terminan siendo destinadas para el tráfico de datos de los equipos. ¿Sí? Entonces por eso es que también existen pues las VLAN de datos. En este momento, fuera de que las VLAN del switch inicial están como predeterminadas, igual son de datos. ¿Sí? Así estén en la parte predeterminada, en este momento se comportan como VLAN de datos, porque por ahí puedo pasar información. ¿Sí? Por ejemplo, esos ping que hicimos ayer entre equipos, pues funcionan. No hay ningún problema, porque pues están en la VLAN predeterminada, pero esos son también VLAN de datos. Y por eso pues pueden transportar información. ¿Listo? Bien, la única diferente, me voy a saltar aquí a la última. La única diferente, aunque también son de datos, ¿sí? La única diferente es la VLAN de voz. ¿Listo? Sí, también mueve datos, pero en este caso los datos específicos son sobre una tecnología que se utiliza para voz y eso se llama voz sobre IP,
que está por aquí, voz sobre IP, o VoIP, que es como la abreviación. ¿Listo? ¿Y esa tecnología para qué se utiliza? Se utiliza específicamente para transportar voz. ¿Sí? Yo puedo conectar al puerto común y corriente, solo que en este caso no voy a conectar un dispositivo necesariamente como un computador, sino por ejemplo podría conectar un dispositivo como un teléfono de voz IP. Entonces ese teléfono de voz IP, por supuesto, también puede tener su segmentación con una VLAN que se trabaja exclusivamente para voz. ¿Bien? En un puerto, como cualquiera de estos que estamos viendo aquí en el switch, en un puerto, perdón, está asociado a una VLAN, ¿sí? Esa es una característica, que un puerto pues tiene una VLAN. En este caso todos los puertos pues están en la 1. ¿Sí? Un puerto cualquiera de estos que está aquí, lo que no puede hacer es pertenecer a dos VLAN diferentes. ¿Sí? No se puede asignar por configuración que un puerto tenga dos VLAN y menos si son de datos. ¿Listo? Entonces, o pertenece a una VLAN o a otra. La única excepción se presenta con la voz. O sea que yo podría tener una VLAN de datos, ¿sí? Un puerto cualquiera. Podría tener una VLAN de datos, ¿sí? Y adicionalmente podría tener una VLAN de voz. Pero porque las dos hacen un trabajo diferente. ¿Sí? Bueno, fuera de separar, pero las dos mueven, digamos, información diferente. Una mueve datos y la otra mueve voz. Entonces, ese es el único caso en que un puerto sí puede tener dos VLAN. ¿Listo? Ese es el único caso. Pero pues ahí en ese caso es una VLAN de datos y una VLAN de voz. ¿Sí? Realmente son dos diferentes. Pero bueno, ese es el único momento en que se le puede configurar dos VLAN a un solo puerto. De resto, solo una. ¿Listos? Solo una, no hay forma de colocar dos. Tampoco es que hagamos maravillas con las VLAN. ¿Sí? En este caso, solo se puede asignar una VLAN. Bien. Y la voz, pues, es una de las excepciones que tenemos aquí en esto. Los escenarios, por lo general, con las VLAN de voz, como tienen teléfonos, eso ya depende del teléfono. Si usted directamente está conectado del switch, ¿sí? Del switch que tenemos por acá, y se me perdió ahora el switch. Por acá, se me fue para el lado derecho, ya lo vi. El switch, usted puede tener conectado un teléfono directamente al switch, por aquí un teléfono de voz IP, y o exclusivamente tener ese teléfono y no hay ningún problema. Usted le configura la VLAN de voz, la VLAN de datos, pues ahí digamos que no nos interesaría porque solo hay un teléfono conectado que utiliza la voz, la VLAN de voz. Mientras que hay otros escenarios en que viene el teléfono, ¿sí? El teléfono de voz IP. Voy a colocarle por aquí una T para acordarnos que ese es el teléfono, ¿sí? El de voz IP. Por supuesto, mi puerto va a tener la voz, pero adicionalmente estos teléfonos sirven para hacer una conexión directa a un PC. Entonces, fuera de tener en el mismo puerto un teléfono conectado por el mismo puerto, el teléfono tiene como, digámoslo así, hace las veces como de un switch pequeñito, solo con un puerto, y adicionalmente pues se le conecta al PC. En este caso, en este escenario, entonces sí necesitamos la VLAN de datos y necesitamos la VLAN de voz para ese puerto. ¿Sí? Y ese es el caso en que usted va a ver que sí se puede configurar las dos VLAN en el mismo puerto. El único caso, pero porque usted lo necesita, ¿no? Y porque está la forma de conexión, que es el teléfono, y después va el PC. Entonces, en ese caso sí vería ese escenario. Si solo conecta el teléfono, solo voz. O si solo conecta el PC, pues solo necesitaba una VLAN de datos. Y listo. Ahí es de a una. Bueno, pero en este escenario sí es el especial para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo lo deciden en el proyecto? Bueno,
si en el proyecto llegaron y dijeron que tenía que haber un cable para datos y uno para voz, pues ya saben que está separando las VLAN por puerto, ¿sí? Entonces ahí ya hay una configuración diferente. O necesitaríamos de pronto más equipos para los switches. Ese es uno de los pequeños problemas de separar las cosas de esa forma, ¿sí? Mientras que si vamos a manejar todo con dos VLAN, con una de datos y una de voz, pues necesitamos un solo puerto para dos elementos. En este caso para el teléfono de voz y para un PC, ¿sí? Entonces ahí habría también un ahorro de puertos y por supuesto de cableado y bueno, ese tipo de conexiones variaría. Entonces ahí sí ya creo que tenemos una limitante por ese lado porque el proyecto en segundo habla de dos cosas separadas. Habla de un cable para voz y un cable para datos, entonces pues imagínense lo que va a pasar aquí también con el switch. ¿Bien? Entonces más puertos, más switches, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es el único caso entonces en que las VLAN se pueden utilizar sobre un puerto y se pueden utilizar esas dos. De resto pues solo se coloca una VLAN de datos. ¿Listo? Para los PCs y para que ellos pues puedan hacer sus separaciones. Una a la vez. ¿Listo? El switch puede tener muchas VLAN, pero solo se puede utilizar una por puerto. En este caso donde están conectados los equipos. Bueno. Cuando se trabaja con muchas VLAN, entonces el switch debe saber de alguna manera con qué VLAN está trabajando. ¿Listo? Para eso él le crea una etiqueta. Entonces, cada vez que nosotros creemos una VLAN y haya comunicación entre dos switches y esos dos switches puedan mover esa comunicación, pues tienen que diferenciarla. Tienen que saber qué comunicación es de cada VLAN. Si es de voz, si es de datos, si es una de las tantas de datos que podemos tener, bueno, si es la predeterminada, etc. Todo eso necesita que se etiqueten los paquetes o los tramas que se envían a través de los switches. ¿Bien? Entonces, en este caso, la etiqueta es algo interno y las VLAN hacen eso, crean una etiqueta adicional. ¿Bien? Y esa etiqueta, ¿qué permite hacer? Separar las VLAN, permite identificar el tráfico de cada VLAN. ¿Sí? Usted puede tener, no sé, 10 VLAN pasando por el mismo cable, pero cada uno de los tráficos pues es diferente porque hay una etiqueta adicional. Bien. El switch se encarga de hacer eso, nosotros no tenemos que hacer ninguna etiqueta, simplemente le decimos a qué grupo pertenece y ya él se encarga de etiquetarlo, el tráfico dependiendo del grupo al que pertenezca. Bien. Sin embargo, hay que tenerlo presente porque esto nos va a servir más adelante. Esa etiqueta la utilizan unos puertos que se llaman los puertos troncales. ¿Sí? Los troncales es como una autopista. Hay muchas vías que llegan hasta la autopista y la autopista pues ya tiene muchos carriles. Entonces supongamos que tenemos muchas VLAN, va a haber una conexión entre los switches. No le podemos hacer necesariamente una conexión por VLAN al switch porque de pronto se nos acaban los puertos. Entonces, por un solo cablecito, pues nos toca pasar el tráfico de todas las VLAN. ¿Sí? Y ese cablecito se convierte en algo que se llama una troncal. Y esa troncal, pues mueve el tráfico de muchas VLAN. Y ya saben, para diferenciarlo, pues necesitamos una etiqueta. ¿Listo? La etiqueta se mueve con un bueno, la etiqueta o el target, que también es el otro nombre que recibe el target. La etiqueta, cuando se inserta en el switch, pues le permite identificar al otro switch cuál es el tráfico y todo ese estándar de etiquetado que se maneja se llama el 802.1Q. Ese es un estándar que se maneja para el target o para la inserción de la etiqueta del tráfico. En este caso, ese 802.1Q lo vamos a ver que nos toca escribirlo, ¿sí? Aunque ya exista y nosotros no lo veamos, pero nos toca escribirlo en algunos comandos que tenemos que hacer cuando estemos configurando el router, ¿sí?
que más adelante pues nos daremos cuenta que el router pues también necesita de esa identificación. Él no es como el switch, pero se le puede decir que, que trabaje como un switch y que trabaje recibiendo un puerto troncal con mucho tráfico diferente a través de este etiquetado 802.1. Entonces, esa es la partecita pues importante de ese tráfico. ¿Sí? Si necesitamos distinguirlo, pues tenemos etiquetas y lo mismo, pues esas etiquetas sirven para que los switches entre ellos sepan a qué VLAN pertenece el tráfico, o el router a través de esa norma de etiquetado también sepa a qué VLAN pertenece. ¿Listos? Bueno. Si en algún momento un switch, por algún motivo, tiene que enviar tráfico que no tenga una etiqueta, entonces esos tráficos sin etiquetas que de pronto se pueden generar, porque es que no se necesitan, no necesariamente pues el tráfico se mueve siempre por etiquetas, si no pertenece a una VLAN de datos o de voz. También puede ser que por defecto se pueda mover ese tráfico, ¿listo? Entre switches a través de ese cablecito que llamamos una troncal. Entonces todo el tráfico que no tiene etiquetas necesita de algo que se llama la VLAN nativa. Entonces digamos que inicialmente cuando no tenemos VLAN, ¿sí? La VLAN predeterminada es la misma VLAN nativa. ¿Sí? No hemos creado VLAN, no, como estábamos ayer, no sabíamos nada de VLAN. Entonces, en ese momento la VLAN predeterminada, que es la 1, en este caso era la misma VLAN nativa. ¿Sí? Y la VLAN nativa pues movía el tráfico sin etiquetas. Nosotros no habíamos creado más VLAN, entonces pues el tráfico no necesita etiquetas. Entonces en ese caso nuestra VLAN 1 pues también estaba haciendo el trabajo de VLAN nativa. Pero, como ya les decía, la VLAN predeterminada, que es la 1, ya todo el mundo la conoce. Entonces, si alguien quisiera observar ese tráfico sin etiquetar, pues lo más probable es que se conecte a la VLAN 1, ¿sí? Y pueda observar todo ese tráfico sin etiquetar, ¿sí? Sin problema. Entonces, ahí ya hay una pequeña diferencia de trabajo. Lo normal es que ese tráfico sin etiquetar pues tuviera otra VLAN diferente a la predeterminada. ¿Sí? Con eso, pues cuando la persona que va a atacar o va a empezar a tratar de observar el tráfico que pasa por los switches, se coloca en la VLAN predeterminada y efectivamente pues solo ve lo de la VLAN predeterminada. ¿Sí? Pero el tráfico sin etiquetar pues lo estamos enviando por otro lado. Y ese tráfico sin etiquetar pues va por la VLAN nativa. Lo que pasa es que no tendemos a hacer esa configuración, pero sí deberíamos. Deberíamos separar la VLAN nativa de la VLAN predeterminada. Recuerden que las contraseñas más fáciles son las que lo primero prueban. Entonces, ¿qué es lo que voy a probar primero en un switch? Pues la VLAN predeterminada. Y si por ahí entro y por la VLAN predeterminada, pues perfectamente voy a observar muchísimo tráfico que esté sin etiquetar, porque también es la nativa. Entonces, ahí ya tenemos problemas. Entonces, la nativa o que lleva el tráfico sin etiquetar, ¿sí? Porque puede pasar que haya puertos que no estén etiquetados o que necesiten llevar tráfico, pero que no se necesite etiquetar en este caso, pues lo va a llevar la VLAN nativa. Entonces, esa es una de las cosas que te va a configurar adicional, aunque pues casi nadie lo hace, pero debería, por seguridad. Lo otro es que fuera de la VLAN predeterminada o la VLAN nativa, a los switches también se les separe con una VLAN para solo administración. ¿Sí? Entonces, esa IP que ustedes colocaron el día de ayer en los switches, a través de una VLAN, que en este caso, pues desafortunadamente era la predeterminada, esa IP debió haber quedado en otra VLAN diferente. ¿Sí? Diferente a la de datos, diferente a la de voz, diferente a la nativa. ¿Sí? Haber creado una VLAN especial solo para la administración de los switches.
Y eso debería ser normal porque pues digamos que un PC que está en la VLAN, no sé, inventémonos un número, el 10. Si mi switch está en la 10, pues entonces este señor del PC tiene acceso a la misma VLAN y por supuesto si tiene acceso a la misma VLAN, pues tiene acceso a la administración. ¿Sí? Mientras que si nosotros en algún momento le ponemos una VLAN de administración diferente, no sé, pongámosle la 15, pues el tráfico entre las dos VLAN recuerden que está separado. ¿Sí? Y en este caso, pues el tráfico entre la 10 y la 15, pues hay grave porque el tráfico está separado. ¿Sí? Entonces, la persona que está conectada en esa VLAN 10, que es un usuario común y corriente, pues no va a poder acceder a la VLAN de administración. ¿Sí? Están en VLAN separadas, en grupos separados. Entonces, la VLAN de administración debería ser otra cosa diferente. En este caso, los switches deberían entrar con esa VLAN de administración. ¿Listo? Sí, hay muchas VLAN y muchas separaciones, pero es que las cosas son también por seguridad. Como les decía, todo el mundo sabe que la VLAN predeterminada es la 1. ¿Sí? Entonces, pues cualquier persona ya sabe que esa VLAN es donde se mueve todo el mundo y si no configuran VLAN, pues tampoco se paran y si todo lo hacen por la predeterminada, pues ya saben todo el mundo por dónde está moviendo el tráfico. ¿Sí? En cambio, si empezamos a mover la administración en otra VLAN, pues ya es otra cosa. ¿Quién va a adivinar de pronto que tenemos la VLAN 15 como la VLAN de administración? ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia. Más cuando esas VLAN, por aquí, no, por aquí están. De esas VLAN tenemos muchas posibilidades, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tenemos en algún momento? Todas las posibilidades antes de este numerito que aparece ahí que dice 1002, ¿listo? O sea que podríamos crear desde la VLAN 2, recuerden que la 1 es por defecto, hasta la VLAN 1001, ¿sí? Entonces podemos crear básicamente 1000 VLAN diferentes. Y así pues que usted le pegue a la VLAN de administración dentro de 1000 VLAN, pues eso es otra cosa. Bien, pero se va a demorar por lo menos. Entonces, todos esos numeritos entre el 1 menos el 1 y el 1200 menos el 1200, el 1002 son números que uno puede crear y que puede asignar y que puede crear como VLAN. Claro, eso uno no llega a tanto, pero pues si en algún momento el escenario es grande, pues va a tener varias VLAN diferentes. Y esas VLAN, pues una puede ser para administración, la otra para nativa, la otra para datos, la otra para voz. Bueno, eso se puede crear todas esas diferencias. Lo que sí no se puede crear, pues son estas 4 que aparecen acá. Esas VLAN, la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005 son VLANs que son especiales. Y esas están especiales para ciertos trabajos de redes o de estructuras de redes diferentes. Entonces esas ya están separaditas. ¿Listo? De ahí para adelante, pues esos números ya no se utilizan en este caso. ¿Listo? Entonces miren que tenemos muchas posibilidades de diferenciar las cosas con muchos números y pues entre menos sepan cuáles son las VLAN que nosotros utilizamos, pues mejor. Porque es más seguro para nosotros mover el tráfico sin que una persona sepa por qué VLAN está moviendo las cosas. ¿Eh? Entonces ahí sí ya, digamos que le volvemos un poquito más difícil el trabajo a la delincuencia. ¿Listos? Bueno. Entonces esa es digamos que una de las separaciones que nosotros tenemos entre las VLAN. Y ahora sí, pues vamos a ver cómo se crean las VLAN. ¿Listo? Primera comando que nos toca aprendernos, el show VLAN brief, que es el que yo había ejecutado ahorita. Y ese comando, por supuesto, es el que nos permite ver un resumen de las VLAN que existen. Entonces, esa es la primera cosa que uno hace, mirar a ver si existen VLAN. Entonces, ya saben que, bueno, por seguridad también tenemos contraseñas de acceso, etcétera, etcétera, pero bueno, es un comando que lo tenemos en cuenta. Comandos entonces para creación. Recuerden, como esto es una configuración, nosotros tenemos que entrar al configure terminal. En este caso le vamos a indicar
ya dentro del configure terminal, cuál es la VLAN que necesitamos, y la configuración entonces empieza con el comando VLAN, un espacio, y ahí sí colocamos el número que vayamos a identificar la VLAN. Ya sabemos que podemos generar del 2 hasta el 1001. ¿Listo? Entonces, cualquiera de esos números funciona. No hay ningún problema. Entonces, usted ya coloca el número que necesite. Y dentro de esa VLAN, ya cuando presionamos Enter, ya podemos generar otros comandos adicionales. En este caso, para identificar las VLAN, aunque no es estrictamente necesario, sí sería bueno que nosotros le dijéramos o le diéramos un nombre específico a la VLAN, ¿sí? Para saber, o sea, para nuestro conocimiento de pronto, para saber a qué área pertenece si estamos haciendo una división por áreas. ¿Listo? Sin embargo, pues no es estrictamente necesario. Él le coloca un nombre por defecto, entonces sí, ya listo. Si no le colocamos nombre, pues él igual la nombra. Bueno. Entonces esos comandos son los que utilizamos para la creación de VLAN. Y vamos a colocar aquí los comandos. Entonces aquí voy a decir enable porque ya me había sacado. Configure terminal. Recuerden que ese configure terminal me permite hacer las configuraciones. Y ahora sí le digo VLAN. Voy a crear una VLAN cualquiera. En este caso le voy a poner la 10. Enter. Pues en ese momento ya le dije VLAN 10 Enter. Él ya la creó. ¿Sí? Aunque esté dentro de la configuración de la VLAN y mi prompt haya cambiado a config rayita VLAN, ¿sí? Igual ya la VLAN ya la creó, ¿sí? Yo me podría salir, ¿sí? Pongámosle aquí otro exit y le podría decir, por ejemplo, otra vez show VLAN brief. Recuerden que ese es el comando para mirar las VLAN. Miren que aquí ya me creó la VLAN 10. ¿Listo? Entonces, simplemente diciéndole el número de la VLAN 10, pues listo, ya se creó. ¿Sí? Y el nombre que él coloca es VLAN 0010. Ahí tiene como los dígitos para crear las VLAN. Y le pone el nombre por defecto, ¿no? Él no lo deja sin nombre. Aunque yo no le lo diga, pues él lo crea. Pero pues lo normal, como les decía, es que nosotros creemos un nombre. ¿Listo? Voy a colocar aquí VLAN 20. Y aquí le digo name. Y coloquémosle, por ejemplo, sistemas. Pongámosle aquí a ver. Entonces, bueno, entonces con ese VLAN, con ese name, le podemos colocar a la VLAN 20, por ejemplo, que es la VLAN de sistemas. ¿Sí? Presiono Enter. Me voy a salir un momentico y le digo show VLAN brief. Y miren que aquí ya me aparece la VLAN 20 de sistemas. ¿Sí? Entonces ya le aparece, pero el nombre. En este caso, sí, eso es una de las cosas que por organización deberíamos hacer. Que cada VLAN tenga su identificación para saber, pues, a qué pertenece. ¿Listos? Bueno. Claro, sobre todo nosotros que vamos a entrar y que ya sabemos que como una de las configuraciones básicas, pues, son las contraseñas, pues, ya saben que vamos a entrar es con contraseñas y, pues, yo soy el que voy a digitar, el que tengo autorización, voy a digitar el comando show VLAN brief para verificar, pues, cuáles son las VLAN y ahí sí ya me doy cuenta cuáles son las VLANs que estoy buscando en algún momento. Bueno. Entonces es el comando para crearlas. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí hay un ejemplo. Configuran la VLAN 20, le ponen el nombre student y listo. Hasta ahí se acabó, ya la crearon. ¿Sí? Eso no es muy complejo tampoco ese tipo de creaciones. Pero ese no es el trabajo completo. Recuerden que el que tiene que tener la VLAN asignada es el puerto. ¿Listo? O la interfaz. En este caso, si se fijan, todas las interfaces o todos los puertos están asignados a la VLAN por defecto. Entonces, no hay ninguno de estos puertos que pertenezca a la VLAN 10 o a la VLAN 20. Ninguno.
Entonces, nos toca decirle a cada puerto, ¿sí? O a los puertos a qué VLAN deben pertenecer, ¿sí? Pues sabiendo cómo es nuestra organización y sabemos que cuando etiquetamos las cosas, pues allá en nuestro Pass Panel y cuando pensamos en toda esa organización, pues ya sabíamos más o menos cómo iban a ir distribuidas las áreas, pues igual ya nos queda un poquito más fácil, ¿sí? Porque ya tenemos esa distribución. Sin embargo, pues eso se puede cambiar. En algún momento yo configuro la VLAN para una serie de puertos y esa no era, entonces, o llegó una persona de otra área y resulta que necesita otra VLAN, entonces entro al puerto y lo cambio, ¿sí? Le digo que ya ese puerto donde estoy conectando a esa persona que llegó al piso, que es de otra área y que esos señores manejan otra área, pues simplemente le cambio la VLAN. ¿Listo? Entonces, el cambio de VLAN o la asignación de VLAN a un puerto, pues también es bastante sencillo. Bien, en este caso, como sigue siendo configuración, tengo que decirle configure terminal. ¿Listo? Ese es el primer comando que uno tiene que digitar, configure terminal para cualquier configuración. Y tengo que decirle a quién. Entonces, ¿a quién voy a configurar? En este caso, interface es la palabra para hablar de las interfaces de los puertos. Y después tengo que agregarle un identificador del puerto, algo que lo diferencie. En este caso, si ustedes se acuerdan, lo que los diferencia son por ejemplo, los Fast Ethernet es el 0 y es el siguiente número, que en este caso es hasta 24. ¿Sí? Esa es la diferencia o esa es la referencia que tiene cada uno de los puertos. FA0 rayita 1, por ejemplo. Mientras que los Giga Ethernet pues tienen la G y el 0 y el 1 también en este caso para el switch. Puede ser que tenga 3 cifras, pero eso casi siempre lo vemos es en los routers. Los routers por lo general sí tienen 3 cifras, ¿sí? Entonces, en este caso los switches pues sí solo son de 2 cifras. En este caso el 0 y la barrita y el otro número, pues a eso me estoy refiriendo. Bueno, entonces en este caso ahí todos están por defecto, esos puertos están asignados al 1. Entonces, adicionalmente, fuera de llamar al puerto o decir cuál puerto voy a trabajar, a ese puerto le tengo que decir que cambie el modo de trabajo, ¿sí? El modo de trabajo en este caso se llama el modo acceso, ¿sí? Y los puertos básicamente tienen dos modos de trabajo, uno que se llama acceso y el otro se llama troncal. Si se acuerdan de la palabra troncal, entonces ya van atando el otro modo de trabajo de ese puerto. Entonces el modo de acceso de la información de ese puerto, pues se llama modo access, ¿sí? Se va a conectar un PC, le coloca switch port, que es la palabra para referirnos a los puertos del switch, ¿sí? Fuera de que ya lo habíamos nombrado, ¿no? Ya estamos dentro del del puerto, le vamos a decir este comando que se llama switch port, le vamos a decir mode, que es el modo de trabajo de ese puerto, y le vamos a decir que trabaje como un puerto de acceso. ¿Bien? Bueno, una vez que le decimos que va a trabajar como un puerto de acceso, pues le podemos decir adicionalmente que acceda, ¿sí? SwitchPort, en el mismo modo SwitchPort, que acceda a la VLAN que nosotros queremos. ¿Sí? Este VLAN ID pues es el número de la VLAN que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, miren que estamos entrando a la interfaz, le estamos diciendo que trabaje como acceso y que adicionalmente que va a trabajar como acceso, pues que pertenezca a una VLAN específica. ¿Sí? Y esa es básicamente la configuración para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? 3 líneas de comando. Fuera del configure terminal, esa es la forma en que uno asigna los puertos. Bueno, vamos a hacerlo por acá. Entonces, configure terminal, listo. Aquí entramos a la interfase. Ven que es la palabra interface. Ya la habíamos utilizado para colocar la IP a la VLAN, pero pues en este caso ya nos vamos a ir a los puertos. Le vamos a decir qué puerto. Por ejemplo, el FA 0 rayita 1. Ese sería el Fast Ethernet 01, el primer puerto del switch.
¿Cómo sé que estoy dentro del puerto del switch? Bueno, aparece config if. Recuerden que el if es cuando ya estamos dentro de una interfase. ¿Listo? Bueno, entonces ese if es dentro de las interfaces. En este caso, pues estamos dentro de la FA01. ¿Listo? O dentro de la Fast Ethernet 01. Una vez que estamos ahí, entonces le decimos switchport mode access. ¿Listo? Bueno, recuerden que aquí hay varios modos, ¿no? En este caso hay, por ejemplo, el que más utilizamos es el de acceso para los equipos y el troncal. ¿Listo? Aunque hay un puerto dinámico para que él negocie, pero pues nosotros configuramos de una vez el acceso o el troncal porque ya sabemos para qué sirven los puertos y qué función van a cumplir. Entonces, pues nos vamos de una vez a la configuración de acceso o la configuración de troncal. Bueno, entonces en este caso estamos configurando acceso. ¿Listo? Decimos switchport o de access. Ahora le tenemos que decir a qué VLAN pertenece. ¿Sí? Aquí también hay otro caso de creación de VLAN, que yo le puedo decir que pertenezca a una VLAN que no existe hasta el momento. ¿Sí? Y él me la va a crear. ¿Listo? Por ejemplo, le puedo decir que pertenezca a la VLAN 30, pero como no existe la 30, pues él la va a crear. ¿Sí? Como acuérdense que es bastante fácil crear VLAN, entonces pues él la crea y listo. Y se deshizo el problema. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, switchport access VLAN, ¿no? La VLAN que yo quiero. Bueno, aprovechemos que ya tenemos una VLAN ahí creada, por ejemplo la 10. Le estoy diciendo que el puerto va a trabajar con la VLAN 10. Listo. Entonces, a partir del momento, ese puerto ya no está sobre la VLAN 1, sino que ese puerto está sobre la VLAN 10. Y hagamos un show VLAN diff. ¿Listos? Miren que ahora la VLAN 10 tiene al puerto Fast Ethernet 01. Y listo. Ahí ya asignamos entonces el puerto a esa VLAN. Así de fácil es con esos comanditos que son bastante sencillos, ¿sí? Que dice switchport mode access, switchport access VLAN y el número de la VLAN y listo. Claro, entrando primero a la interfaz que nosotros necesitamos conectar, cambiar. Y listo, ya le asignamos una VLAN a cada puerto, ¿sí? O a ese puerto en este caso. Podemos hacer el trabajo, por supuesto, de ir configurándolos cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Si hay unos puertos en VLAN diferentes, pues metemos esos puertos en VLAN diferentes, ¿sí? Entonces ahí ya es otra parte de configuración. Pero la idea es que lo trabajemos con VLAN o el puerto, pues esté configurado con una VLAN de trabajo, en este caso una VLAN de datos. Bueno, ya que tenemos este puerto acá, voy a agregar un PC. Voy a agregar otro PC. Voy a conectar por un cable directo. Este lo voy a conectar al 1 y este lo voy a conectar al 2. Listo. Este PC, el 0, le voy a conectar, le voy a colocar una dirección 192.168.0.2 con prefijo 24, no importa. Y a este señor le voy a colocar la 192.168.0.3 con el mismo prefijo. ¿Listo? Pues los dos ya tienen IP. En este caso, bueno, esta bolita naranja, ya cambió. Pero recuerden que uno está conectado a una interfaz que ya está configurado con una VLAN, ¿sí? En este caso, el del lado izquierdo está conectado a la fase Ethernet 01. Y recuerden que la fase Ethernet 01 está en la VLAN 10, ¿sí? Mientras que el resto de puertos pues siguen en la 1. Entonces, vamos aquí a hacer un command prompt. Le vamos a hacer ping a la 192.168.0.3, que ese es el equipo del lado derecho.
Y ahí ya me está diciendo que se agotó el tiempo de respuesta. Y ahí para adelante pues ya se agota el tiempo de respuesta. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos que con solo esa configuración del puerto fase Ethernet 01 pues ya hacemos que los dos queden separados. En este caso pues por VLAN. Si yo cambio el puerto de este equipo y lo voy a poner ahora en el 3, ¿sí? Recuerden que el 3 está con la VLAN 1, pues entonces en este caso el ping que nosotros generemos ya debe responder. Y miren que ahí está respondiendo. Porque estamos en puertos que tienen la misma VLAN. Entonces no hay ningún problema, ahí responde. Mientras que si utilizamos un puerto con otra VLAN, pues ahí ya tenemos una separación. Y miren que ya pues hicimos la prueba bastante sencilla, ¿no? Solo configuramos un puerto y ya nos dimos cuenta que efectivamente ese puerto pues no separa. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, cuando miren aquí el switch encima, él saca una lista. Igual la lista le dicen que VLAN está. Si ustedes ven el puerto Fast Ethernet 01, dice que está en la VLAN 10. Aunque no haya nada conectado, pues básicamente está en la VLAN 10. ¿Listo? Y los otros dos puertos, el 2 y el 3, pues siguen en la 1. O, me he dicho, de la 2 hasta la última están todos en la VLAN 1. Y ahí ya tenemos entonces la configuración de un puerto. Claro, los escenarios son más grandes y los escenarios pues van a requerir que nosotros configuremos más puertos. No solo en un switch, sino en todos. ¿Sí? Porque eso es una parte de la división que tenemos que hacer y la configuración que en algún momento nosotros realizamos. Bien. Bueno, por aquí están haciendo también otro ejercicio. Bueno, aquí un ejemplo. Miren que aquí están entrando a la interfaz 6, fase Ethernet 06. Le están diciendo que esa interfaz sea modo de acceso y que adicionalmente pues tome la VLAN 20. Y ahí ya tienen la configuración y ese puerto pues va a estar en la VLAN 20. Es una configuración bastante sencilla, tres lineecitas si contamos la de interface y las dos de switch. Listo. Bueno, la VLAN de voz, como les decía, la VLAN de voz es separada. ¿Sí? La VLAN de voz es una VLAN que también se puede configurar, pero pues por supuesto se puede configurar en el mismo puerto para, por supuesto, un dispositivo de voz, en este caso, un teléfono. Bueno, ¿cuáles son los comandos que por lo general diferencian? Pues una de las cosas para diferenciar es que desde el nombre, así sea algo muy sencillo, por lo menos le digamos que de ahí empieza a ser la diferencia. Entonces, solo con la creación de una VLAN, por ejemplo, digámosle acá, configure terminal, digámosle que vamos a crear una VLAN, pongámosle, no sé, 60, ¿listo? Con el nombre, el name, voz, ¿listo? Bueno, pues ahí ya, por lo menos con esa parte, darle un enter aquí, le voy a decir show VLAN brief, ¿listo? Por lo menos ya sabemos que la 60 está marcada como voz, ¿listo? Eso ya es una diferencia. Sin embargo, pues no lo es todo. Ahí sí ya necesitamos el resto de los comandos que aparecen acá. Entramos a la interfaz, ¿sí? Recuerden que solo por crear la VLAN no es que tengamos. Fuera de crear la VLAN, nos toca entrar a la interfaz y nos toca decirle que la VLAN, ¿sí? Debe también ser una VLAN de voz o que esa VLAN es de voz. ¿Bien? Entonces voy a entrar aquí a la interfaz. En este caso configuremos, por ejemplo,
configure terminal. Coloquemos la interfaz, no sé, mandemos la 24, que es la última. Es una fase Ethernet 24. ¿Listo? Esa interfaz es la que vamos a configurar como una VLAN de voz. ¿Listo? Entonces le decimos switchport, mode access. El modo de acceso sigue siendo igual como estábamos configurando la otra. Switchport, access, VLAN. En este caso dijimos que la VLAN es la 60. Decimos que acceda por la VLAN 60. Y adicionalmente, bueno, este comando creo que no funciona acá. En un segundo miramos a ver si este lo reconoce. Conoce ese MLS. Interfaz de comando. Bueno, aquí sí está. A veces en el simulador hay comandos que no reconoce. Los coloquen aquí para funcionar. Hay unos comandos que no alcanza a reconocer. A veces no funcionan. Bueno, así funcionó. Normal. Ese comando que está ahí que dice mls qos trus cos es para indicarle que debe haber algo especial con ese tráfico. Y ese algo especial, recuerden que es la voz. Entonces, ese servicio para transportar la voz, pues tiene que ser un servicio un poquito diferenciado de los datos. ¿Listo? Entonces, mover voz y mover datos a través de un cable, pues digamos que es un poquito diferente. ¿Bien? Alguno necesitará algo más de calidad que el otro. ¿Sí? Entonces, hay tráfico que necesita pues más calidad, hay tráfico que no podemos dejar que se pierdan algunas tramas, y en cambio hay otro tráfico que no importa si se pierde alguna trama, pues igual la cosa llega, ¿sí? al otro extremo. Entonces, el tráfico pues también se diferencia un poquito por el tipo de tráfico que tiene. Entonces, este le está diciendo aquí que tiene que tener un trabajo especial con esa calidad de servicio que se está moviendo, que en este caso es la voz. Y ahora, si switchport, switchport voice, que esta palabra sí nos toca en inglés, VLAN y 60. ¿Ve? Entonces aquí le estamos diciendo que la VLAN de voz, ese voice sí me está indicando que la VLAN es de voz, ¿sí? Hasta el momento digamos que la VLAN es de datos, pero en este caso le estoy diciendo que la VLAN se convierte en una VLAN de voz, ¿sí? Esa 60 que creamos anteriormente se va a convertir en una VLAN de voz. Entonces ahí también podemos decirle esta parte aquí, 60. ¿Listo? Bueno. Y por supuesto, si ya tenemos esa VLAN de voz, pues podemos decirle al puerto que, no sé, que para datos tome switchport, vamos a decirle por aquí, mode access, y digámosle que el switchport, el acceso, sea, por ejemplo, a través de la VLAN, una VLAN que ya creamos, por ejemplo, la 10. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí ya, miren que podemos cambiarle la VLAN de datos, ¿sí? La VLAN que creamos inicialmente como 60, porque ya tenemos un trabajo diferente para esa VLAN 60, que es el de voz. Y por supuesto, pues la otra ya la colocamos para acceso, que sería la de datos, y esa sería la 10. Bueno, voy a decirle aquí exit, perdón, y vamos a hacer un show running. Bueno, primero hagamos un show VLAN brief. ¿Listo? Para ver que la 24 aparece como la VLAN de voz, ¿sí? Nombre voz porque le colocamos voz. Aparece la VLAN, el puerto 24, pero si se fijan, en la VLAN 10 también aparece el puerto 24. ¿Sí? Vuelve a aparecer el escenario, el escenario que es único, en el cual una
un puerto puede tener dos VLAN. ¿Sí? Ese es el único escenario, que tenga un puerto de voz y un puerto de datos. Entonces ahí ya la cosa cambia. Bueno, y ahora sí, voy a hacer un show running para mirar los puertos. En este caso me voy a fijar en el, bueno, si quieren aquí en el 10, el primero, perdón. Miren que el primero me dice que es Swissport Access VLAN 10, Swissport Mode Access. Cosa que no aparece en los demás porque los demás recuerden que no hemos configurado VLAN. Pero miren que aquí ya le estamos diciendo al puerto que maneje el acceso por la VLAN 10. ¿Sí? Bueno. Y en la 24, que es el otro extremo que configuramos, miren lo que aparece. Aparece que la VLAN de acceso normal es la 10 y que la VLAN de voz es la 60. Entonces, miren que aquí ya aparecen las dos opciones. Me aparecen las dos VLAN en un puerto. Pero en este caso recuerden que el único escenario es VLAN de datos y VLAN de voz. ¿Listo? Que así se pueden colocar en un puerto determinado. Bueno. Entonces ahí sí ya podemos configurar adicionalmente una VLAN de voz. ¿Sí? En eso, en el caso de más adelante, que ustedes pues vean la parte de voz, se darán cuenta pues que ese tráfico uno lo mueve por otro lado. ¿Sí? Y en este caso por una VLAN de voz. Que eso es por allá un trimestre más adelante que ustedes van a ver voz por separado. Entonces este comandito pues sirve para esa parte también. ¿Listos? Bueno, y para los escenarios que tengan que ver con teléfonos. En este caso nosotros pues hasta ahora estamos iniciando, no nos vamos a meter tanto teléfono. Bueno, pero sí podemos mover aquí esta interfaz a la 1 que tiene la VLAN 10. Este me tapó el letrero. A la VLAN, al puerto 1. Vamos a dejar ese y en el puerto 24. Listo. Entonces vuelvo y juega, ¿no? Aquí están en la misma VLAN, los dos están en la VLAN 10. Aunque el puerto 24 tenga una VLAN de voz, pero tiene una de datos. Como es la misma que tenemos en los dos puertos, pues miren que el ping responde. Los dos están conectados a la VLAN 10. Entonces, pues no tienen problema. ¿Sí? Los dos están conectados a la VLAN 10 de datos. Bueno, por aquí. Listos. Ahí hay unos cambiecitos porque nosotros hicimos los cambios de los cables y todo esto que aparece aquí es los cambios que hicimos de interconectar pues los otros cables a otros puertos. Esos mensajes más de que él detectó el cambio del cable que hicimos ahorita. Bueno. Show VLAN brief. Listo. Están entonces nuestras VLAN. Ya sabemos que la VLAN 10 está funcionando como datos, pero adicionalmente tiene otra VLAN que es la de voz. Y ya adicionalmente pues tiene la 60. Si le conectáramos un teléfono y se fueran a hablar pues todos por voz, los puertos deberían tener la VLAN de voz adicional. Que eso es lo que configuramos adicionalmente para la voz. ¿Listos? Bueno. Entonces, eso es básicamente las configuraciones de la VLAN de datos, de la VLAN de voz, para que lo tengan presente. Por aquí, cambiar la personalidad de los puertos de una VLAN. Bueno, eso cambiarlo ya es la misma configuración de Swissport. No hay ningún problema para cambiarlas. La eliminación de la VLAN, porque uno no sabe si se puede equivocar, simplemente es con este comando que aparece acá. Cuando ustedes tengan algún problema de configuración, lo más común es colocar la palabra no delante de los comandos de configuración. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir por aquí otra vez a la configuración. Voy a entrar a configure terminal. ¿Sí? Supongamos que yo voy a configurar una VLAN. VLAN, no sé, la VLAN 40. Entonces yo dije, no era 40, era 30. Entonces voy a darle exit de acá. Le digo no. Bueno, primero miremos que exista la VLAN 40 para que
nos demos cuenta, ¿no? Show VLAN brief. Listo. Ahí está la 40, vea. Ahí creamos la 40. ¿Sí? No hay ningún problema, eso fue bastante rápido. Pero si yo le digo configure terminal no VLAN 40, ¿sí? Entonces presiono enter y ahora voy a ir a buscar el show. Do show VLAN brief. Mire que la VLAN 40 ya no existe. ¿Sí? Entonces ese no, por lo general, cuando hagan una configuración, pues funciona para muchas opciones. Y en este caso, pues para, digámoslo, borrar esa configuración que ya habíamos hecho, ¿sí? O deshacernos de esa configuración que de pronto estaba mal hecho. Pasa lo mismo con las IPs, ¿no? Si de pronto usted le colocó una IP a una VLAN y esa no era, pues también le puede decir no, ¿sí? Y él ya le quita la VLAN, la IP a esa VLAN, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ese no es bastante útil también, ¿sí? Lo que pasa es que no me permite autocompletar. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que va después, ¿sí? O cuál es el comando que va después. Porque ya agregarle este no, ¿sí? Como pasa con el do que le agregué aquí abajo, no me permite completar los comandos. Entonces, ahí sí ya me toca saber cuáles son los comandos que van a ir adelante. ¿Listos? Claro, sí se pueden colocar abreviaciones, pero me toca saber cuál es la abreviación que debo utilizar. ¿Sí? Lo mismo aquí con la VLAN, pues debo saber cuál es la VLAN que voy a borrar. ¿Sí? Y ese no, pues es bastante útil por eso. Bueno, para que lo tengan presente, entonces esas VLAN son bastante importantes en las configuraciones. ¿Listos? Bueno, aquí voy a agregar en este escenario, vamos a colocar aquí este switch por acá. Ya sabemos que estos dos PCs se hablan entre ellos dos. Porque están en la misma VLAN, ¿sí? Uno está en el puerto 24, el otro está en el 1, pero pues igual tienen la misma VLAN, así que no hay problema. Bueno, por aquí voy a agregar otro switch. Listo. Y le voy a agregar otro PC. Vamos a conectarlo. Fase Ethernet hasta, pongámoslo con el Fase Ethernet 01. Y conectemos un cable cruzado a través de la Giga 1 a la Giga 1 también. Listo. Recuerden que los cables cruzados, mismos equipos de mismas características, entonces cable cruzado. Así no lo necesito, pero cable cruzado. Bien. Entonces, pongámosle una IP a este señor. Pongámosle la IP de... Pongamos la 192.168.04. Creo que no la hemos utilizado. 192.168.04. Listo. Ahí está la IP. Listo. Bien. Probemos. Entonces, command prompt del PC que está al lado derecho, le voy a decir ping 192.168.02, por ejemplo, que es el PC que está al otro extremo. Claro, está en la VLAN 10, entonces grave. Ahí me dice que no, bueno, que se acaba el tiempo del requerimiento y que efectivamente no se pudo comunicar. Listo. Y con la 3, pues pasa lo mismo. Va a pasar lo mismo realmente. Listo. Voy a mover este equipo que está en la interfaz 24 y lo voy a mover a una interfaz que no hemos configurado, por ejemplo a la 23. Listo. Entonces ahí lo moví a la 23. Y ahora voy a hacer la prueba. Este equipo que está bajito es el número 3.
Y miren que ahí me está respondiendo. ¿Listo? De extremo a extremo. Estoy haciendo un ping del PC que está aquí al lado derecho. Y le estoy haciendo a este PC que es el 1, ¿sí? Que está en el puerto 23. Bueno, ustedes dirán que eso no tiene nada raro. Sí, efectivamente no tiene nada raro. Están en la misma VLAN, ¿sí? No hay ningún problema. Pero, pues tienen su IP, su ping. Por supuesto, el otro que está en la VLAN 10 pues no funciona. ¿Bien? Pero bueno, vamos a hacer una configuración aquí. En este switch que no lo hemos tocado. Bueno, enable, configure terminal. Voy a decirle a la interfaz Fast Ethernet 02, utilicemos la 2. Le voy a decir switch port, switch port, mode access, ¿listo? Switch port, access, VLAN 10, ¿listo? Miren que aquí no he creado la VLAN. Ojo con eso porque aquí no he creado la VLAN. Nunca le dije que creara la VLAN 10. Sin embargo, le estoy diciendo que el puerto se maneje por la VLAN 10. ¿Listo? Me dice, Access VLAN no existe, creando la VLAN 10. ¿Sí? Entonces, aquí también nos ahorramos la creación de la VLAN, pero pues lo normal sería que uno creara primero las VLAN. Sin embargo, aquí diciéndole que tenga acceso a la VLAN 10, pues ya él la crea. ¿Cómo sé que ya la creo? Bueno, ya saben que hay un comando que es el show VLAN brief. ¿Listo? Y si ustedes se fijan aquí, la interfaz 2 tiene la VLAN 10. ¿Listo? Bueno. Entonces, voy a conectar a este señor a la interfaz 2. Listo. Y entonces voy a probar. Probemos el ping a la 3. Ahí está, ping a la 3. Ahí está agotando el tiempo. No hay ningún problema. Ya sabemos que no iba a responder. Bueno. Y ahora vamos a hacerle ping al equipo PC0, que en teoría ese está en la VLAN 10, ¿no? O sea, los dos estamos en la VLAN 10. Y tampoco. Entonces, ¿por qué si los dos están en la VLAN 10? Listo. Es más, voy a hacer lo siguiente. Voy a conectarme a este switch a la interfaz 24. A la interfaz 24. Ahí estoy en la interfaz 24. Recuerden que la interfaz 24 tiene la VLAN 10. Y ahora le voy a hacer ping al equipo 2 y miren que responde. Bien. Entonces, las VLAN 10, miren que se comunican. Bien. Voy a volver a pasar aquí al 2. Listo. El 2, recuerden que tiene la VLAN 10. ¿Listo? Si quieren ahí en la imagen se ve. Dice Fast Ethernet 02. Está arriba porque está conectado al equipo. Está up. Y la VLAN es la 10. Y aquí ya saben que aquí no responde, ¿no? Voy a volver otra vez a hacer el ping. Y ahí no responde. Entonces, ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? ¿Sí? El problema en este caso, si se fijaron, cuando yo conecto el PC por acá, no hay problema, él hace la comunicación. Hasta ahí, normal. Por la VLAN 10, ¿no? Pero si lo conecto a este lado, no hay comunicación. ¿Listo?
¿Cuál sería el problema ahí? Pues el problema es el cable que está en la mitad de los dos switches. Usted dirá, el problema es del cable. Y sí, efectivamente el problema está ahí. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que este cable, ¿sí? Normalmente, que está conectado aquí a la giga 01 o a la giga 01, recuerden que esa giga 01 está en la VLAN 1 por defecto, ¿sí? Entonces, como está por defecto, pues solo deja pasar lo de la VLAN 1. Bien, y por eso había comunicación por la VLAN 1. O hay comunicación por la VLAN 1. Ya la vamos a mirar. Este señor estaba por la 23. Ahora me voy a pasar este al 1. Voy a hacerle ping al señor 3. Y ahí está respondiendo. ¿Sí? Están sobre la misma VLAN 1, pues ahí está respondiendo. ¿Sí? No hay ningún problema. El problema es que las gigas están trabajando sobre la VLAN 1. ¿Sí? Ese cable que está entre los dos switches está trabajando como modo acceso y está trabajando como si solo tuviera la VLAN 1. Entonces él no entiende qué es la VLAN 10. Grave. Él no sabe que existe la VLAN 10. Ese cable, ¿no? O ese puerto no sabe que existe la VLAN 10. Ahí es cuando el modo de trabajo de esos switches o de ese puerto específico que va entre esos switches, pues tienen que incluir a todas las VLAN. No importa, no importa si en un switch hay, no sé, 10 VLAN, igual le tiene que permitir el tráfico de las 10 VLAN. ¿Sí? Ese cable que está en la mitad entre los dos switches, pues tiene que permitir ese tráfico. ¿Y cómo se hace en este caso para que permita tanto tráfico de tantas VLAN? Pues toca convertirlo en algo que se llama un modo troncal. ¿Listo? Que ese es el otro modo de trabajo de los cables, pero en este caso solo para esa conexión. Para esa conexión entre switches que tienen, cada switch puede tener muchas VLAN y efectivamente pues como necesita pasar tráfico de un switch a otro, pues ese cable que está entre los dos switches no puede ser un cable normal, ¿sí? O no puede estar configurado de forma normal. Y aquí es donde venimos entonces a configurarlo como modo troncal. ¿Listo? Esa es la configuración que toca hacerle a ese cable. Decirle conviertas en modo troncal, no sea acceso, no sea modo acceso, sea modo troncal. ¿Listo? Porque por usted va a pasar el tráfico de muchas VLAN. ¿Listo? Bueno, entonces eso es básicamente lo que toca hacer para convertirlo al modo troncal. Adicionalmente yo le puedo decir, le puedo configurar una VLAN nativa. ¿Listo? Recuerden que la VLAN nativa es la que se utiliza cuando no etiquetamos el tráfico. Entonces le puedo decir que también tenga una VLAN nativa. ¿Listo? Para que se pueda pasar ese tráfico. Bueno, pero por ahora vamos a hacer solo el modo troncal. Entonces, vamos a entrar al switch 0, por ejemplo. ¿Listo? Switch 0. Enable. Configure terminal. ¿Sí? Interfase. Si ustedes se acuerdan, yo conecté los switches o el cable cruzado lo conecté en las interfaces giga. Entonces me tengo que referir a la interfaz giga 0. En este caso yo conecté la 1. ¿Sí? Y ya estoy dentro de la interfaz giga 01. Entonces ahora, ¿qué le tengo que decir? Switch port mode trunk. Bien, listo. Él tumba la interfaz, se me olvidó mostrarles aquí. Él tumba la interfaz, este naranja es cuando la interfaz ahora está sincronizando con el otro extremo. Entonces ese naranja es como un periodo de espera. Y ese periodo de espera es porque yo acabo de tumbar la interfaz, ¿sí? Para cambiarla a modo tronco. Entonces él tiene que volver a sincronizar a ver cómo hace. Y efectivamente volverse al triangulito verde. ¿Listo? Esa es una de las cosas que tiene que pasar. Adicionalmente, cuando yo configure una interfaz como modo troncal, aunque muchos de los switches no lo necesiten, ¿sí?
por lo general uno debería configurar la interfaz en los dos extremos, ¿sí? Entonces aquí también debería decirle, configure terminal, interface giga 01 y aquí decirle switchport mode trunk. ¿Listo? O sea, que a los dos lados yo debo configurar el modo troncal. ¿Listo? Esa es una de las cosas que uno debería hacer, configurar el modo troncal a los dos lados. Así el switch automáticamente, uno de los switches le pase la configuración al otro, pero en este caso entre switches, sí, pues por seguridad uno debería configurar las dos troncales. Bueno, en este caso ya tenemos las troncales. Aquí no nos está mostrando el... todavía no vamos a hacer la nativa, todavía, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que decirle, sin la nativa todavía, es que él nos permita, ¿listo? Fuera de que nos tenemos que convertir en troncal, le tenemos que decir cuáles son las VLANs que él debe, VLAN que debe permitir pasar, ¿listo? Entonces, ese comando que adicionalmente nos toca colocar le va a decir a las VLAN cuáles son las VLANs que van a pasar por ese troncal. Entonces, miren que aquí también hay otra característica, ¿no? Que tras de eso le tengo que decir cuáles son las VLANs que debe permitir. Yo le puedo negar el acceso a otras VLAN a través de esa troncal. Si no quiero que pase tráfico por ahí, pues bueno. Entonces, por aquí le puedo decir cuáles son las VLAN que debe permitir. Hagámoslo pues sencillo. Le voy a decir aquí, estamos en la interfaz, sí, estamos dentro de la interfaz. Mira, aquí estamos dentro de la interfaz, no nos hemos salido afortunadamente. Le vamos a colocar aquí switchport, trunk, allowed. Allowed es como permitir, VLAN, y le vamos a decir que permita la 10. ¿Bien? Cuando yo necesito permitir más, entonces tengo que colocarle coma 1, ¿listo? O coma 2 o coma 3 o lo que sea, ¿listo? Si solo coloco una y más adelante llego y coloco, no sé, permita la 20, entonces es lo que hace es reemplazar la 10 por la 20. Entonces, cuando vayan a colocar las VLAN, aquí toca nombrar todas, ¿sí? Una lista de VLAN. Toca decirle 10, 20, 30, 40, 50, lo que sea. Las VLAN que usted tenga. ¿Listo? Entonces, esa es una también característica. Toca generar la lista de todas las VLAN. Pues ahí es donde tenemos que saber cuáles son las VLAN. Bueno, aquí le digo switchport trunk allowed VLAN 10. Y voy a ir al otro switch. Y le voy a decir switchport trunk, refiriéndome a la troncal, allowed, ¿listo? Que permita la VLAN 10. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo la misma configuración a los dos lados. Bien. Ahora sí, hagamos la prueba. ¿Listo? Este señor lo pasamos a la VLAN 2. Perdón, al puerto 2 que tiene la VLAN 10. Y el que está en el puerto 1 está en la VLAN 10. Del otro extremo. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a hacerle ping. Ping a la 192.168.0.2. ¿Listo? Y ahí ya no está respondiendo. ¿Por qué? Porque el tráfico de la VLAN 10 está permitido. Entonces ahora sí estamos pasando el tráfico de la VLAN 10 de lado a lado. ¿Listos? Y por supuesto el ping a la 3 ya no está funcionando. Recuerden que la 3 está en otra VLAN, entonces ya por el hecho de estar en VLANs separadas, pues aquí no nos funciona. Bueno, si pasamos a ese equipo a la VLAN 10, por supuesto nos va a funcionar. Espere que termine ahí. Listo, voy a cambiar aquí al puerto 24.
El puerto 24 también tenía la VLAN 10. ¿Listo? Y ahora sí, desde acá le voy a hacer ping a la 192.168.0.3. ¿Listo? Ahí están haciendo ping. Porque están en la misma VLAN y la interfaz troncal ya me está mostrando o me va a estar permitiendo el paso del tráfico de la VLAN 10. ¿Listo? Entonces, los troncales son importantes porque podemos tener muchas VLAN, pero para transportar el tráfico de las VLAN, pues toca generar una troncal entre los switches. ¿Listo? Más adelante nos daremos cuenta que también toca generar una troncal hacia los routers, ¿sí? Pero los routers, pues afortunadamente ellos reconocen la troncal, así que no hay que configurar la troncal en el router. ¿Listo? Que esa es una de las cosas que uno puede hacer para la configuración, pero bueno, esta configuración todavía no la hemos visto. ¿Listos? Bueno, por aquí hay un ejemplo de cómo están pasándole una lista de VLAN. Si se dan cuenta, ahí le están colocando una coma, ¿sí? Y le están diciendo que permita todas esas VLAN. Eso es algo normal. Si necesitamos pasar el tráfico de muchas VLAN, pues nos toca nombrarlas. Si la colocan una por una, lo que están haciendo es borrar la anterior. Entonces no sirve una por una, nos toca colocarlas todas al tiempo. ¿Listo? Todas las que yo quiera permitir, nos toca colocarlas. Eso es básicamente. Y ahora, ¿cómo lo miramos? Vamos a ver si por aquí está lo del ejemplo. Bueno, podemos mirarlo por las interfaces iniciales. Por cada una de las interfaces. ¿Sí? Cuando yo quiero mirar cada una de las interfaces, pues tengo que nombrarlas. ¿Listo? Esa es una de las cosas que uno puede hacer. Nombrar la interfaz de forma individual. ¿Listo? Entonces, ese show interface ya se va a ir específicamente a cada una de las interfaces que uno nombre. Vamos a hacer una prueba aquí de solo mostrar una interfaz. Por ejemplo, miremos aquí. Voy a decirle un exit. Exit otra vez. Y digámosle que aquí él nos muestre un show interface. Miremos una normalita. Estábamos en la interfaz 1. Fase Ethernet 01. Listo, esa es una de las que tiene la VLAN 10. Bueno, si le digo así, nomás, sin nada más, sin el switchport, ¿sí? Recuerden que aquí hay un comando switchport para identificar pues el número, algo adicional que es un dato que se puede mostrar para las VLAN. Si lo digo sin ese, me muestra cómo es la configuración de un puerto, ¿sí? La configuración de un puerto normal pues tiene muchas cosas adicionales que se pueden cambiar, ¿sí? Ahorita no estamos viendo esas configuraciones directamente del puerto, pero pues si se dan cuenta es bastante la información que tienen cada uno de los puertos, que no es cualquier cosa lo que tenga un puerto, ¿no? Es bastante la configuración. Bueno, vamos a decirle entonces aquí switchport para especificar. Listo. Y ahora sí con el switchport ya nos vamos a un poquito de información un poquito más específica y que va directamente a mostrarnos cómo está el modo de acceso. ¿Sí? Miren que aquí nos dice que el modo de acceso está por la VLAN 10. ¿Sí? Ese es el puerto Fase Ethernet 01 del primer switch, donde está conectado el equipo, el primer equipo que tuvimos. ¿Listo? No tiene VLAN de voz. Miren que aquí también nos cuenta que cuál es la VLAN de voz y que no tiene. Y que el modo troncal básicamente está por defecto, o sea, está en la VLAN 1. Mejor dicho, no tiene troncal. ¿Listo? Porque la negociación de la troncal que aparece aquí arribita dice que está apagada. ¿Sí? Dice off en la negociación del troncal. O sea, ese puerto está normalito. Es de modo acceso. ¿Listo? Bueno. Y
Ahora vamos a mirar 1 giga, que es el que está configurado como troncal. ¿Listo? El mismo comando, show interface giga 01 switchport. Bien, y vamos a mirar administrativamente modo troncal, modo operacional troncal. El modo de acceso, miren que está por la 1, ¿sí? Pero aquí sí nos está diciendo que está negociando como una troncal, ¿sí? Ahí también nos dice, mire, está on la negociación por troncal. O sea que ahí ya estamos mirando que efectivamente ese puerto es troncal. Entonces ya sabemos que ese giga 01 es una troncal. Y ahí con esos datos pues lo podemos corroborar. Aunque bueno, a veces uno no hace este comando pues para verificar porque lo haces por otro lado. ¿Bien? Pero bueno, podría mirar el switchport por un ladito, podría mirar cómo está configurada cada puerto de forma individual y pues qué es lo que hace básicamente el puerto cuando es troncal. Miren que aquí hay un ejemplo de la configuración eh, que tenemos para una troncal. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una forma también de mirar. La otra, por aquí, en este que estábamos mirando, la otra también es un show. ¿Listo? Interface y vamos a colocarle aquí trunk. Show interface trunk. ¿Listo? Como muéstreme las interfaces troncales. Bien, ese es básicamente el comando como general para saber si hay troncales. ¿Qué me dice aquí en este comando? Me dice que tengo como troncal la giga 01. ¿Sí? Ahí me está diciendo giga 01, modo on, o sea, modo troncal. La encapsulación, si ustedes se acuerdan, es 802.1Q para etiquetar el tráfico. Y me dice que el status es trunking. ¿Sí? Bueno, adicionalmente me dice que la VLAN nativa es 1. Pero miren que aquí ya me está diciendo que cuál es la interfaz que tengo configurada como troncal. ¿Sí? Que esa es una de las cosas que nos toca verificar. ¿Sí? Nos toca verificar que cuáles las troncales. Porque si estamos moviendo tráfico de muchas VLAN, necesitamos una interfaz troncal. ¿Sí? Entonces, cuando hagan el ejercicio de troncales, pues claro, toca verificar que existan las troncales. No hay de otra. ¿Sí? Y si no existen, grave. Lo otro, ¿qué permite? Aquí está que permite. Si se da cuenta, ahí tiene. Bueno, la interfaz nativa VLAN 1, listo. El tráfico que no está etiquetado va por la 1. No hay problema. Y lo que permite en tráfico es la de la VLAN 10. ¿Sí? O sea que aquí, si por algún motivo tuviéramos VLAN, no sé, 20, 30, 40 o la misma 60 de voz, por aquí no está permitido pasar. Entonces ahí es donde tendríamos otro problema, que no le permitimos, ¿sí?, a las demás VLAN pasar. Entonces ahí ya tendríamos problemas también de comunicación. Recuerden que ahí para eso es que utilizamos la coma, ¿no? Le metemos una lista de VLAN que son las que queremos dejar pasar. En este caso, pues miren lo que estoy viendo, que efectivamente solo dejo pasar una, fuera de la nativa. Entonces ahí solo estoy dejando pasar una. Entonces, grave por ese lado porque el resto de las VLAN no van a pasar. Bueno, así esto sea un troncal, pero solo está permitiendo la VLAN 10. Bien, o sea, este comando show interface trunk no se les vaya a olvidar porque con ese es que uno verifica cuáles son las troncales y mira si está permitido alguna VLAN. Bueno, ¿dónde se hace la troncal en este caso? Donde estamos conectando dos equipos de comunicación como estos dos switches que tienen que pasar tráfico de VLAN diferentes. ¿Dónde sería el otro escenario? Cuando tenemos un router. Si un router está conectado a uno de los switches y él también va a recibir el tráfico de VLAN, de muchas VLAN, entonces esta interfaz que está aquí también es troncal.
¿Listo? Esa interfaz también tiene que ser trunk. Entonces ahí sí ya no se les olvide que esta interfaz al router también es trunk. Claro, al router toca hacerle otras configuraciones al router, pero cuando vayamos a configurar esa parte, sí nos toca colocar el enlace troncal. ¿Listos? Bueno. Entonces, eso es parte de la configuración para que lo tengan presente. ¿Listos? Troncales, cuando mueve muchas VLAN. Acceso, cuando solo mueve una. Un puerto que tiene conectado a un PC, pues eso solo necesita una VLAN, a menos que tenga un escenario adicional que sería colocarle un teléfono. ¿Sí? Si tenemos un teléfono, pues necesita una VLAN de voz adicional. Y ese es el único escenario en que un switch puede asignarle 2 VLAN a un puerto. ¿Sí? De resto no hay otra forma de asignarle 2 VLAN a un solo puerto. ¿Listo? Y así podemos mover el tráfico de lado a lado. Entonces, esa es la forma de troncalizar la comunicación entre switches. ¿Listo? O permitir el paso de varias VLAN entre switches. ¿Qué hace uno por lo general? Configura el switch con varias VLAN diferentes y por supuesto va a querer comunicación con otros switch que tenga varias VLAN diferentes y por supuesto necesita la troncal. Clave, eso sí, acuérdense de esto que les voy a decir. Clave, clave, clave. Todas las VLAN deben estar configuradas en todos los equipos. Todas las VLAN deben estar configuradas en todos los equipos. ¿Listo? Usted me dice, es que yo no voy a utilizar la VLAN 20, no importa. Que es que aquí en este puerto yo no voy a utilizar sino la 10, la 20 y la 30. ¿Yo para qué quiero las demás? No importa. ¿Sí? La base de datos de VLAN debe estar en todos los switches. ¿Listo? Debe estar en todos los switches. Ojo con eso. Usted puede crear las troncales, usted puede permitirle el tráfico de VLAN, pero donde las VLAN no existan en los switches no pasa el tráfico. ¿Listo? La VLAN tiene que estar creada en los switches. Así no la utilice, tiene que estar creada. Bueno, pues no se les olvide ese escenario porque esa es una de las cosas que por lo general fallan también. Que no crean las bases de datos de VLAN completa. ¿Sí? Entonces ahí es donde se equivocan y pues por supuesto no les funciona el ejercicio. Por ese pequeño detalle. ¿Listo? Que no crean todas las VLAN en todos los switches. Regla general. Toca crear todas las VLAN en todos los switches. Así usted no las utilice. Créenlas. ¿Listo? Bueno. No les voy a olvidar eso porque ese es uno de los graves errores que cometen en esas evaluaciones que se ponen a mirar por qué no les funciona y cuando estamos en evaluación yo no les digo nada. Yo no les soluciono los problemas. ¿Listos? Ahí sí tienen que solucionar todo ese tipo de problemas. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la parte de troncales sin haber creado la nativa todavía, pero pues vamos a dejar los troncales por este lado, que es como la parte más sencilla. ¿Listos? No se les olvide hacer un escenario de este tipo para que lo tengan presente. Hay que practicar esa creación. Miren que no son muchos comandos, pero hay que tenerlos anotaditos, hay que hacer la práctica, hay que configurar, hay que hacer la prueba. ¿Sí? Este escenario no estaba montado, lo montamos desde ceros. Y pues eso es lo que hay que hacer con estos packet tracer, empezar a probar, a ver qué funciona, qué no funciona, dónde hace ping, en qué lado hace ping, por qué no hace, cómo se mueve el tráfico. Bueno, eso es parte de las pruebas que toca hacer para empezar a entender un poquito de estos equipos. ¿Listo? Les recomiendo que hagan pruebas entonces de estos escenarios que vamos montando porque por supuesto cada día van a ser más complejos y cada día van a tener más cosas que aprender. Entonces, importante que tengan esta parte pues de práctica. Si no practican hasta el día que nos veamos por allá el martes, pues grave. ¿Listos? Porque se les olvida todo. Yo me los conozco que se les olvida todo. Bueno.
En la plataforma de Sofía ya está la guía siguiente. La guía siguiente es una guía de lo que les gusta a ustedes de subredes. ¿Listo? También tiene taller. No se les vaya a olvidar el taller porque esas son las dos partes de la guía. Guía y taller, toca resolverlos. ¿Listo? Entonces ya está montada la guía y la guía número 3 sería para nosotros en la plataforma. También está el enlace de envío. Ahí está también la fecha máxima de entrega. No se vayan a dejar pasar de esa fecha. Porque hay grave, ¿listo? Ahí les estoy mostrando por encimita cuál es la guía para que la tengan en cuenta. Y ojo con este ejercicio. Este ejercicio o esta actividad de este 3.4 es el direccionamiento de máscara variable del proyecto. ¿Listo? Entonces, toca crear ese direccionamiento variable del proyecto. ¿Listos? Adicionalmente, ahí ya le estoy colocando dentro de la guía el punto de proyecto. ¿Listo? Este sí es en grupo, así que no se les vaya a olvidar. Tengan en cuenta algunos escenarios que podemos tener aquí en cuenta. Aquí les estoy contando qué hace uno con los clientes y usuarios finales, con los servidores, con las impresoras, que ya habíamos hablado de eso, pero pues aquí se lo recuerdo. ¿Sí? ¿Qué hace uno con las IPs para los hosts? Bueno, los intermediarios también se le puede colocar IP para asignar, para administrar. Y los gateway. Ojo porque los gateways son bastante importantes. ¿Listo? Aquí también les recuerdo que estas son cosas que hay que planear. ¿Listo? Fuera de que aquí no está el crecimiento, pero bueno, hay cositas que toca planear sobre las direcciones. Entonces, hoy estamos a miércoles. Mañana, mañana nos reunimos un ratico por grupos, pero necesito mis requerimientos que ya estén levantados y que hayan mirado los dos casos, ¿listo? Que tengan presente los dos casos, el del trimestre pasado y el del caso nuevo del trimestre de ahorita, para mirar a ver cómo acomodamos pues todos esos datos y que no tratemos de hacer como un seguimiento desde el segundo trimestre, ya que todo eso está planeado, pues tampoco es dejarlo tirado ahí como si no sirviera para nada, todo lo que ustedes hicieron el trimestre pasado, ¿listo? Entonces toca tener en cuenta las dos cositas y los requerimientos. Mañana nos reunimos por grupo. No sé, a ver si me cuentan aquí de pronto quién quisiera entrar a trabajar de primeras. Tampoco les puedo regalar tanto tiempo, ¿no? Por ahí máximo 20 minutos, 25 minutos por cada grupo. Como para que aclaren dudas, ¿no? Porque la idea es que ya estén haciéndose a la idea. ¿Listos? Bueno, ¿quién quiere trabajar de primeras? O me Yo creo toca. que los instructor, el Nombre, grupo nombre. Feiner. Feiner. Feiner y Sebastián Larrota. Bueno, entonces por aquí está Feiner, que va de primeras para trabajar. Y la rota. ¿Ustedes dos son únicos en el grupo o qué? ¿No hay más? Sí, señor, al parecer los otros dos desistieron, no han vuelto a asistir. Bueno, listo. Entonces trabajamos primero, trabajemos a las 7. ¿Listo? Ustedes empiezan conmigo a las 7. El mismo enlace, pero que les voy a enviar a todos, pero ustedes empiezan a las 7. ¿Listos? Y hablamos de ese direccionamiento. Listo, sí, señor. Bueno. Y algún detalle, échale la edita el caso de estudio porque ahí va a haber detalles clave. Segundo, ¿quién quiere trabajar de segundas? Segundo, otro grupo. Nosotros, Argüello. sí. Listo, entonces, por aquí segundo. ¿Con quién más es?
Con John y con John. Y no le escuché. ¿Con John Tibata? Sí, señor. Listo. ¿Y el otro cuál es? Pedro. Pedro Muñoz. Y el otro Brian. Y el otro es Brian. Brian Albán. Listo, los 4. Bueno. Entonces, trabajemos a las 7:30. ¿Listos? 7:30. Se unen ustedes con al mismo enlace de sesión, ¿no? Bueno. ¿Quién sigue? Nosotros, profe. Daniel Castillo. Sí, y Lady Luque. Listo, entonces Daniel y Lady. ¿No son más? ¿Solo los dos? No, profe, los otros dos desertaron. Bueno, entonces a las 8. Trabajamos a las 8. Listo, ¿qué más? Gracias, profe. Nosotros, profe. Nicolás Suárez. Sí, señor. Listo, entonces Nicolás. ¿Con quién más es? Con Kevin Buitrago, Kevin Buitrago. Steven Martínez y Jonathan León. Steven Martínez y Jonathan León. Listo, entonces ustedes van a las 8:30. Vale, profe. 8:30. Listo. Siguiente. ¿Quién dijo Profesor, yo? Leonardo, Leonardo, listo. ¿Dónde está Leonardo? Aquí está. Listo. ¿Leonardo con quién es? con Edwin Correa. Con Edwin Correa. Sí, sí, Mónica está por ahí, profe. Con Mónica. Van 3. ¿Y ya? ¿Son 3? Porque a Yuri no la he visto más, profesor. Yuri Fuentes. Ajá. ¿Pero es del grupo o no? Pues sí, pero pues, no, como le digo, no, ni más la hemos visto, ni más he hablado con ella, ni nada, ni ha ido a clase. Bueno, sí, de ido no ha ido. ¿Para qué? Pero bueno, digamos que digamos que es de su grupo. Quién sabe con qué nos resultará. Bueno, entonces empezamos. Ah, profe, la asistencia también, por Leonardo. ¿Dónde? Y se me perdió ahora. ¿Dónde era que yo lo tenía? De últimas. el último. Listo. Ok. Bueno, listos. 9. Siguiente. Uy, me quedan como 2 César grupos todavía. Andrade, César Andrade. Listo. ¿Con quién está? con Laura Moreno, Laura Moreno. Dubán Ramos, Dubán Ramos. Myron Páez Myron Páez. y Marlon Cruz. ¿Son 5? Uy, bueno. Pues nosotros terminamos el proyecto final, los 5. Bueno. Inicialmente éramos 4, pero entonces pues ahí sí ya nos tocaría mirar. Bueno. Ahí miramos entonces. Aquí Sí, señor. sería entonces. Y para la asistencia también, Voy. gracias. 9:30. Listo. Entonces, Andrade por acá. Listo. Y no veo esa William Ardila. William Ardila está solo. No se sabe con quién estará William. Nadie lo ha adoptado. O está solo. Y no lo veo por ahí. Bueno. Quién sabe con quién estará. Eso después sí. Después aparecerá el grupo. Bueno, listos. Entonces. Luego si no estaba por aquí William Ardila. Se me voló. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Se voló entonces. Pongámosle falla ya que se voló. Listo. Marlon Cruz está por ahí.
Ni lo veo por ahí. Yuri Fuentes no aparece por ningún lado, ¿no? Otra falla. Jonathan León está por ahí. Tampoco. Es que no van a clase y ni siquiera aparecen. Pero bueno. Van graves. Listo. ¿Y qué me falta aquí? Duan Ramos. Bueno. Listos. Quedamos así entonces. Mañana igual les envío la invitación a todos, ¿no? Pero pues ya saben, entren en el horario que les corresponde y hablamos de ese ejercicio de máscara variable directamente en sus proyectos porque ya toca montarlo así. ¿Listos? Toca empezar a sacar esos entregables. ¿Quién habló? Yo, profe. Dime, Lady, cuéntame. No, profe. Ujú. Dije ok. Ah, que ok. Ah, bueno. Listo. Entonces mañana nos reunimos por grupos. Entonces, juiciosos y no se les olvide que ya está la guía montada para que empiecen a trabajar en ella. Nos vemos entonces mañana. Que estén bien, que Bueno, descansen. Néstor, gracias. Bueno, hasta luego. Instructor, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Eso es.